Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia 2024. Bienvenidos al Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy el doctor Alejandro Leiva Oseguera y es un honor para mí presentar el tema Tamizaje de aneuploidías en el primer trimestre del embarazo, impartido por la doctora Daniela Barbato Sánchez. Buenas tardes, soy la doctora Daniela Fernanda Barbato Sánchez, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia, y tengo el gusto de presentarles la monografía titulada Tamizaje de aneuploidías en primer trimestre, supervisada por la doctora Marisol Saavedra Pacheco y coordinada por el doctor Víctor Hugo Ramírez Santos. Dentro de los objetivos de esta monografía tenemos conocer la incidencia y prevalencia de esta patología a nivel mundial y nacional, comentar las aneuploidías más frecuentes, entender la importancia de un adecuado tamizaje, presentar el correcto método de tamizaje de aneuploidías y remarcar la importancia de los factores de riesgo para presentar una de estas. Dentro de la epidemiología podemos ver que estas ocurren aproximadamente en 1 de cada 150 nacidos vivos, con una prevalencia en etapas más tempranas de la gestación, debido a que se representa una gran proporción de pérdidas de embarazo de manera temprana, con una incidencia que se relaciona de manera muy cercana con la edad materna, y que esta puede afectar a pacientes de cualquier edad, y no solamente está relacionado con la edad materna, sino también tiene algunos otros factores a recalcar. Es importante ver sobre las aneuploidías más frecuentes, que serían la trisomía 21, siendo esta la más común, con una prevalencia de 1 en 700 nacidos vivos, seguida de la trisomía 18, con una prevalencia de 1 en 3000, y posteriormente trisomía 13 en 1 en 6000. Y es importante también recalcar que existen aneuploidías sexuales, siendo la más frecuente el síndrome de Klinefelter, en el que podemos ver una prevalencia de 1 en 500 hombres nacidos vivos. Y la única monosomía viable, conocida como síndrome de Turner, que esta no se relaciona con la edad materna de riesgo. Dentro de la epidemiología nacional podemos ver que esta se encontró en el 5º lugar de causas de muertes fetales hacia los reportes de 2022, siendo dentro de este grupo las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, con un reporte de una incidencia de trisomía 21 de 1 en 650 y con reportes de trisomía 18 y 13 similares a las incidencias mundiales. Ahora, ¿cuál es el impacto de realizar un tamizaje de aneuploidías en primer trimestre? Si bien tiene un impacto también en la salud mental de la paciente, en la ansiedad que puede generar tener un riesgo aumentado por edad gestacional, edad materna de riesgo, o algunos otros factores que veremos más adelante, también el realizar una prueba de tamizaje de aneuploidías en primer trimestre disminuye los costos a la larga sobre pruebas diagnósticas que se tienen que realizar a largo plazo, haciendo que se haga una detección temprana y que se seleccione de manera ideal a las pacientes a quienes se les debe de realizar una prueba de extensión o una prueba diagnóstica. Ahora, ¿cuál es la definición de aneuploidías? Esta es una alteración en el número de cromosomas en una célula debido a una pérdida o duplicación de su material genético que no es el habitual de 46 cromosomas. Este se puede ver por múltiples factores o múltiples alteraciones como duplicaciones, traslocaciones y deleciones que nos pueden llevar a tener implicaciones clínicas relevantes en cada una de estas pacientes. Esto nos ha llevado a desarrollar métodos invasivos y no invasivos para la detección y tamizaje de estas aneuploidías a lo largo de la historia. Dentro de los factores de riesgo que tenemos, sabemos que uno de los más importantes es la edad materna, siendo esta la que más se relaciona con presentar, por ejemplo, trisomía 21, y la que podemos ver que el riesgo va aumentando exponencialmente de los 30 hacia los 45 años de edad, y que el valor predictivo positivo, por ejemplo, de una trisomía 21 cae del 90% a un 45 a 75% en mujeres que tienen edad menor a los 35 años de edad, siendo en estas pacientes menores a 35 o 36 años de edad, las anomalías más frecuentes, las de microarreglos, más que aneuploidías como trisomías 21, 13 y 18. Otro de los factores relevantes sería el que alguno de los padres tengan alguna anomalía cromosómica. Estas pueden ser translocaciones robertsonianas, balanceadas, inversiones cromosómicas y mosaicismos, y todos estos dependen de qué tipo y grado de alteración tengan para saber qué tipo de riesgo tienen estos pacientes para presentar una cromosomopatía en este bebé. Los antecedentes de embarazo con alguna anomalía cromosómica también es uno de los factores más relevantes, teniendo un riesgo global que va a 8 veces más sobre la población general y tienen un riesgo específico por cada una de estas trisomías. Ahora, sobre la consejería de estas pacientes. Lo ideal sería dar una consejería preconcepción, si bien eso sería el ideal en estas pacientes con estos factores que acabo de mencionar, no siempre es posible, ¿no? Entonces, ya que tenemos esta paciente, lo que tenemos que realizar es una consejería preprueba, en la que realizamos un interrogatorio dirigido, en la que diagnosticamos
y nosotros vamos a detectar cuáles son los factores de riesgo de esta paciente y comentar con la paciente qué pruebas le podemos ofrecer para un adecuado tamizaje de aneuploidías en este primer trimestre del embarazo. Y partiendo de este punto, según todas las escuelas, lo que se debe hacer es ofrecer dichas pruebas a todas las mujeres independientemente de la edad y riesgo de anomalías cromosómicas, discutiendo estos resultados con esta paciente y sobre los riesgos residuales que hay, aún teniendo una prueba de tamizaje que nos arrojaría un riesgo bajo, por ejemplo. A manera de historia sobre el tamizaje de aneuploidías, tenemos que hacia la década de los 50 se empezó a utilizar la ultrasonografía como un método de tamizaje, aumentando su desempeño diagnóstico y de tamizaje hacia la década de los 70 con imágenes en tiempo real, pudiendo evaluar malformaciones en imagen con pruebas invasivas de detección desarrolladas posteriormente como la amniocentesis, la biopsia de vellosidades corneales y con un subsecuente desarrollo de pruebas no invasivas como los analitos séricos y el ADN fetal libre en sangre materna. A manera de un poco de antecedentes de métodos de tamizaje específicamente genéticos, tenemos que iniciamos con la prueba de cariotipo, una hibridación in situ, seguido del descubrimiento de esta DNA libre fetal en sangre materna, en el que podemos realizar pruebas de PCR en tiempo real, seguido de los estudios de múltiplex y actualmente en secuenciaciones que pueden ser por paneles específicos para buscar algunas alteraciones cromosómicas de las que tenga riesgo específicamente este feto. Entonces, a manera de un poquito más visual y esquemática sobre estos métodos, tenemos a los métodos invasivos que, como decíamos, tenemos una extracción específicamente de las células fetales en las cuales realizamos este tipo de hibridaciones in situ y cariotipos, o los no invasivos en los que obtenemos sangre materna de los plásmidos circulantes y podemos realizar estas pruebas, ya sea microarreglos, reacción de cadena de polimerasa, secuenciaciones, ya sean de próxima generación, del exoma completo o de alguna parte del exoma. Ahora, ¿cómo se realiza la estadificación de riesgo en estas mujeres? Toda mujer tiene un riesgo para presentar un feto con algún tipo de cromosomopatía. Se debe hacer un cálculo, un riesgo a priori, o sea, antes de esta prueba, con el coeficiente de probabilidad y específicamente la edad materna de riesgo, que comentábamos que es el factor de riesgo más importante con el que partimos. A partir de esto se estadifica la paciente en alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo, y dependiendo de cómo vayamos interpretando cada uno de estos factores que vamos a ir incluyendo dentro del tamizaje, vamos a ir interpretando cuál es el riesgo de esta paciente y específicamente qué le podemos ofrecer a esta paciente y hacer una correcta toma de decisiones para este embarazo. Entonces, existen diversas calculadoras que podemos utilizar. Esta es específicamente la de la Fundación de Medicina Fetal, en la que, por ejemplo, al principio te solicita poner específicamente si el reporte de tus parámetros séricos, que sea el PAP-A o la fracción beta de la hemoglobina, de la hormona gonadotropina coriónica humana, están en unidades como vienen en el resultado o por múltiplos de la mediana. Es muy importante entender qué son los múltiplos de la mediana para poder analizar correctamente los resultados de un tamizaje de aneuploidías. Esto se realiza para estandarizar los resultados de las pruebas diagnósticas y hacer una adecuada comparación entre los resultados y niveles que tenemos en nuestra paciente versus los esperados para la población en general, teniendo en cuenta que igual a 1 sería igual a la mediana poblacional de referencia, mayor a 1 por encima y menor a 1 por debajo, teniendo como ejemplo que un valor de PAP-A de 1.5, esto indicaría que está un 50% por arriba del valor de referencia de la población. Posteriormente, solicita que ingresemos características maternas, historial médico, historial obstétrico, en el que tenemos que tener en cuenta que varios de estos factores y riesgos se corrigen por el origen racial, por el método de concepción de esta paciente y si este embarazo es un gemelar o es un embarazo único. Posteriormente, solicita que ingresemos los parámetros que nosotros vamos a medir por medio de ultrasonografía y por mediciones bioquímicas. Algo muy relevante a tener en cuenta es que este estudio diagnóstico se realiza de las 11 a las 13.6 semanas, en el cual la longitud craneocaudal tiene que estar entre 45 milímetros con una máxima de 84 milímetros, que sea sugestivo de tener esta edad gestacional. Si va más allá de esto, será sugestivo de tener un embarazo mucho mayor y ni siquiera nos dejaría realizar el cálculo de riesgos la calculadora. Y dentro de esto, hay algunas calculadoras que sí lo tienen, otras que no, pero justamente como mencionamos en el caso clínico, existen marcadores emergentes que nos ayudan a aumentar el desempeño de una prueba de tamizaje en estos pacientes, que sería el hueso nasal, el ductus venoso y el flujo tricuspideo.
Entonces, a manera de ejemplo, si tuviéramos una paciente joven de 29 años con una concepción espontánea, en donde todas las mediciones por ultrasonografía están dentro de parámetros normales y los parámetros séricos están cerca del 1 en múltiplos de la mediana, tendríamos y nos desplegaría un riesgo muy bajo para cualquiera de las trisomías, ya sea por historia solamente o ajustado a todas estas pruebas que les acabo de mencionar. Por el contrario, si tuviéramos una paciente que tiene un antecedente de una trisomía 21 en un embarazo previo, este riesgo aumenta y tendremos, por ejemplo, un riesgo de trisomía 21 de 1 en 132 y ajustado específicamente a los hallazgos por ultrasonografía y séricos que estuvieran normales, disminuiría el riesgo a 1 en 233. O por otro lado, una paciente, por ejemplo, que tenga una edad materna de riesgo, simplemente por eso y por historia nos aumenta el riesgo a 1 en 101, quedando como un riesgo intermedio, y ya ajustado justamente a estos otros valores de los cuales podemos echar mano, se ajustaría el riesgo a 1 en 145. Por ejemplo, en esta paciente con una edad materna de riesgo, que aparte tiene valores séricos aumentados, con un papá en 1.1 y una beta en 1.4, específicamente en este caso, por tener una beta aumentada, nos despliega un riesgo más alto de trisomía 21, que es lo que veremos más adelante. Entonces, tiene un riesgo por historia simplemente de 1 en 101 y nos aumenta el riesgo ajustado a estos valores a 1 en 5. Ahora, específicamente sobre la edad materna, durante los siguientes últimos años se ha visto que la tasa de embarazos en pacientes a partir de los 35 y más años ha aumentado y se presenta en un 20% de los embarazos, incluyendo al 50% de las trisomías 21. Si bien es un factor, como vemos en la gráfica, que exponencia el riesgo de presentar este tipo de alteraciones, también podemos ver cómo se comporta a través de la gestación este riesgo, en cuanto va disminuyendo el riesgo conforme pasan las semanas de gestación debido a que hay pérdidas gestacionales en estas pacientes. Ocurre lo mismo en las diversas trisomías. Si bien sabemos que se relaciona mucho más con la trisomía 21, también se relaciona con la trisomía 18 y 13, sin relación, como ya les había mencionado, con un síndrome de Turner y sin relación con las triploidías. Como podemos ver, cerca de un 80% de estos embarazos se pierden entre la semana 12 y 40 y por tanto, a partir de la edad de riesgo hacia adelante, hacia las semanas de gestación, vamos viendo cómo va disminuyendo el riesgo de presentar estos embarazos. Este estudio tuvo como objetivo valorar o confirmar más bien la asociación que hay entre la edad materna de riesgo y estas aneuploidías y también analizar si existe una relación entre la edad materna y las alteraciones cromosómicas específicamente por translocación. Este fue un programa muy interesante de detección prenatal en Dinamarca, en el cual tienen más del 90% de las mujeres embarazadas de Dinamarca registradas, en el cual se realizaron 6 categorías de edades, tomando en cuenta como punto crítico de comparación las edades entre 20 y 29 años. Y como podemos ver en las gráficas, y como ya sabíamos, tenemos un aumento en el riesgo a partir de aproximadamente los 30 a 35 años de edad, con un riesgo aumentado de manera exponencial hacia los 45 años. Se vio en este estudio que realmente no existe una correlación cuando hay alteraciones específicamente cromosómicas en triploidías, monosomías X, que es lo que ya habíamos comentado, y específicamente en translocaciones. Ahora bien, sobre los métodos no invasivos, empezaremos con la prueba combinada. Esta se basa en las muestras de ultrasonografía, los estudios de ultrasonografía y los análisis séricos. Dentro de las medidas ecográficas que tenemos, sabemos que el más importante es la translucencia nucal y echamos mano de estos marcadores emergentes como el hueso nasal, ductus venoso y regurgitación tricuspidea. Y dentro de las determinaciones bioquímicas más relevantes está la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana y la proteína plasmática asociada al embarazo. Dentro de la translucencia nucal, como principal marcador ecográfico, este representa la recolección de líquido bajo la piel nucal. Esta se mide independientemente si existen septos o no, tiene una correlación directa entre el tamaño hacia el riesgo de cromosomopatías y algo muy importante a mencionar es que incluso en cariotipos normales el encontrar una translucencia nucal aumentada aumenta el riesgo de defectos cardíacos congénitos y de defectos de pared abdominal. Por tanto, varias escuelas sugieren que tener una translucencia nucal por arriba de 3 milímetros o más conlleva la necesidad de realizar una prueba diagnóstica y de seguimiento de malformaciones cardíacas congénitas. Ahora, ¿por qué seleccionamos específicamente esta edad gestacional para realizar estos métodos de tamizaje? Es específicamente porque podemos ofrecer un método invasivo confirmatorio como es la biopsia de vellosidades coriales, la detección de anomalías mayores
es un punto crítico en la toma de decisiones para esta paciente y aparte tenemos que la incidencia de la translucencia nucal decrece a partir de las 13 semanas de gestación y es más complicado medirla de manera óptima. Ahora, también algo importante mencionar es que en gestaciones múltiples es muy útil debido a que los marcadores séricos en estos pacientes no son precisos y no sabemos específicamente de cada feto cuál es el resultado de los marcadores séricos. Hay diversas indicaciones del ISUOC de cómo se debe de hacer una toma adecuada de translucencia nucal. En esta se debe ver la cabeza y tórax que ocupen toda la pantalla, tiene que ser un corte sagital medio, tiene que ser un feto con una postura neutra en el que se evite la flexión e hiperextensión y distinguir de manera correcta la piel y el amnios para no sobreestimar esta medición. El caliper se debe de colocar específicamente sobre la línea del borde interno de la translucencia nucal, como podemos ver en las imágenes, también para no sobreestimarlo. Y al aumentar la imagen, se recomienda hacer una reducción de las ganancias justamente para que no queden líneas borrosas. Se deben de hacer múltiples mediciones y a partir de estas tomar la mayor. Hay algunos factores que pueden hacer un poco de confusión en la toma de la muestra. Por ejemplo, si tenemos un cordón umbilical alrededor del cuello, que se presenta en un 5% de los casos, se hacen unas mediciones superior e inferior a este y se hace un promedio de estos. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cuál es el coeficiente de probabilidad teniendo una translucencia aumentada en estos casos? Tenemos que tomar en cuenta el resultado de la translucencia nucal, la longitud craneocaudal y el riesgo a priori que habíamos calculado de esta paciente por edad materna y edad gestacional. Es muy interesante ver cómo se comporta la translucencia nucal conforme a la longitud craneocaudal que tenemos en los pacientes, teniendo que estos dos variables son dependientes del percentil 1 al percentil aproximadamente 95, en el cual a mayor longitud craneocaudal tenemos mayor translucencia nucal. Pero si pasamos de esto aproximadamente de los 3 milímetros a 3.5 milímetros, el comportamiento cambia. Y entonces sabemos de manera definitiva que en cualquier paciente en el que tomemos una translucencia nucal por arriba de estos parámetros es completamente anormal, sin importar la edad gestacional y la longitud craneocaudal que estemos midiendo. Ahora, sobre las recomendaciones de la ACOG y los manejos en estas pacientes, ellos por los criterios de imagen, justamente por arriba o igual a los 3 milímetros o en un percentil de 99 para la longitud craneocaudal, se aconseja una consejería genética, ofrecer pruebas diagnósticas, hacer un ultrasonido estructural y considerar, como les mencionaba, la importancia de realizar un ultrasonido cardíaco en las pacientes que tienen una translucencia nucal más allá de los 3 milímetros. Uno de los factores y variables más interesantes de este tema es cómo se ajusta el riesgo según la medición de la frecuencia cardíaca fetal. Como podemos ver en las imágenes, marcado en negro tenemos cómo se comporta la frecuencia cardíaca fetal de un feto. En estos podemos ver cómo en el 15% de la trisomía 21 y 18 tenemos ya sea incremento o disminución de la frecuencia cardíaca fetal respecto a la media para un feto diploide, y tenemos muy claro en estas gráficas cómo hasta el 85% de los fetos con trisomía 13 presentan una frecuencia cardíaca fetal por arriba del percentil 95. Por lo tanto, realmente no es un factor que nos ayude mucho y no tenga un impacto realmente muy grande sobre la detección de trisomía 21 y 18, pero sí sobre la trisomía 13. Y lo que podemos ver justamente en el cálculo de estos riesgos es que teniendo exactamente a la misma paciente en la que habíamos visto un riesgo de trisomía 21 de 1 en 101, solamente por historia, solamente por cambiar la frecuencia cardíaca fetal a una frecuencia de 185, tenemos un aumento en el riesgo de trisomía 13 de 1 en 28 y una disminución en el riesgo de trisomía 21 que estaba en 1 en 5 a 1 en 41. Ahora, ¿cuál es el desempeño solamente de esta prueba a una edad materna de riesgo? Es aproximadamente del 70% y específicamente para trisomía 21 del 75 al 80%. Por eso echamos mano de algunos otros valores que podemos implementar para el tamizaje de estas pacientes. Este estudio tuvo como objetivo analizar los resultados de los embarazos con translucencia nucal aumentada en primer trimestre con cariotipo normal, teniendo en cuenta que los desenlaces perinatales adversos eran aborto espontáneo, muerte fetal, alteraciones estructurales, entre otras, tomando como translucencia nucal alterada una por arriba del percentil 95. En esta pudimos ver que la tasa de nacidos vivos era significativamente menor en los pacientes con una translucencia nucal aumentada, mayor tasa de abortos espontáneos, mayor muerte fetal, mayor parto prematuro y mayor presencia de anomalías fetales aún en un cariotipo normal. Por lo tanto, se recomienda que aún en estos casos se dé un seguimiento estrecho de estas pacientes. Ahora, dentro del cálculo de riesgos, ya pasando en tener un riesgo estimado a priori por edad materna de la paciente y aparte
por una translucencia nucal, echamos mano justamente de estos otros marcadores emergentes que tenemos. Hay algunas recomendaciones, por ejemplo, de la NICE, que nos recomienda hacer un asesoramiento genético en las pacientes, en todos los casos de pacientes con translucencia nucal aumentada, y en estos casos en los que en principio estamos viendo que tienen alguna alteración y un riesgo aumentado, ofrecer alguna otra estudio de extensión como sería el ADN fetal libre en sangre materna. El hueso nasal, por otro lado, también tiene sus parámetros muy específicos de cómo se debe de medir, con un transductor paralelo a la dirección de la nariz, con una sonda que debe moverse lateralmente hacia ambos lados de esta, y las líneas que encontramos son las siguientes. Son tres, en la que la superior es la piel, la inferior, que es más ecogénica, es el hueso nasal, y la que está enfrente al hueso y nivel superior de la piel es la punta de la nariz. Esta se puede encontrar presente, ausente o hipoplásica. Y uno de los factores que hay que tomar en cuenta es que puede verse alterado su presencia solamente por características étnicas. Se ha visto que del 10 al 12% de la población afrodescendiente con fetos completamente normales presentan una ausencia de este hueso, y en poblaciones asiáticas del 5 al 10% de los fetos normales. Ajustando el desempeño de todas estas pruebas, partiendo de que teníamos un aproximado de solamente por translucencia nucal del 70%, aumenta el desempeño de esta prueba hasta un 90 o 93% si incluimos al hueso nasal como uno de los factores de medición. Este estudio tuvo como objetivo investigar las anomalías cromosómicas asociadas a la ausencia o hipoplasia del hueso nasal, sometiendo a todos los pacientes ya sea a microarreglos o a un cariotipo, en el cual se vio que de 320 fetos estudiados, 27.8% tenían alteraciones cromosómicas, siendo las más relevantes la tasa de trisomía 21 que presentaban en un 59.6%, teniendo también algunas otras alteraciones en el número de copias que pueden generar alguna distorsión en cómo se presenta clínicamente este paciente al nacimiento. Por lo tanto, se recomienda que siempre que haya una alteración o una ausencia en el hueso nasal, se debe dar asesoramiento clínico y seguimiento a estas pacientes, aún con una translucencia nucal completamente normal. Este otro estudio tenía como objetivo ver si existía una correlación entre un hueso nasal ausente en el primer trimestre del embarazo versus un hueso hipoplásico en segundo trimestre del embarazo. Fue un estudio de análisis retrospectivo, se analizaron a 759 pacientes, en donde se encontró que el riesgo de tener una alteración en un hueso nasal y un hueso nasal hipoplástico en segundo trimestre era de casi 18 veces más en pacientes que tenían un hueso ausente en primer trimestre de embarazo, y este sería un indicador de un marcador ecográfico que tenemos que darle seguimiento si lo encontramos en primer trimestre hacia segundo trimestre del embarazo. Otro de los marcadores emergentes sería el ductus venoso. Este es un shunt único que permite justamente el paso de sangre directamente oxigenada desde la vena umbilical, dando un salto por la circulación hepática hacia la circulación coronaria y cerebral. Este se mide en un corte sagital medio en el tronco fetal con la columna hacia posterior. Se debe de identificar correctamente la vena umbilical, el ductus venoso y el corazón fetal, y tener una ventana de Doppler específicamente de 0.5 a 1 milímetro para evitar contaminación de vasos adyacentes. Este se valora por su morfología, por su apariencia, en la que vemos que la velocidad alta de la sístole es la onda S, seguida de la diástole, onda D, y un flujo anterógrado durante la contracción atrial, que es la onda A, que puede presentarse en una morfología positiva, normal, o una onda reversa, y como podemos ver en amarillo pueden haber contaminaciones y un reforzamiento, justamente una onda sugestiva de una onda reversa cuando hay contaminaciones, por ejemplo, de venas hepáticas. Por eso es muy importante tener el Doppler pulsado con una ventana pequeña. Y como mencionábamos, el agregar estos factores a nuestra toma de tamizajes combinados aumenta la tasa de detección, en este caso de 90 a 95%, y disminuye la tasa de falsos positivos. Ahora, este ductus venoso, si lo tenemos alterado en estas pacientes, nos conlleva un riesgo mayor de presentar defectos cardíacos. Si bien la prevalencia de cardiopatías en fetos euploides es de 1 en 1000, este aumenta si tenemos una translucencia nucal aumentada, y aún más si tenemos un ductus venoso alterado. Como podemos ver en la gráfica, si tenemos una onda anormal con una translucencia nucal normal o aún alterada, nuestro riesgo de defectos cardíacos mayores es mucho menor que el riesgo global o que si tenemos una onda reversa. Por otro lado, también aumenta el riesgo de presentar una muerte fetal. Como podemos ver,
el tener una onda normal versus una onda reversa en contexto de una paciente con alguna translucencia nucal alterada, y específicamente se ha visto una relación con el PAP-A en suero materno disminuido con la relación de mayor riesgo de tener una muerte fetal en estos casos. Ahora, sobre el flujo tricuspidio, también tiene sus indicaciones de cómo se debe de medir, teniendo una ventana más grande de 2 a 3 milímetros, tiene una velocidad de barrido de 2 a 3 centímetros, y algo que se debe de, recalcar en estos casos es que debido a que pueden ser insuficiente en una o más de sus valvas, debe hacerse una medición en 3 ocasiones y con esto disminuir el riesgo de tener una mala muestra de la toma de esta onda. Esta también se valora por su morfología, en la cual encontramos que un patrón normal sería no encontrar una regurgitación en la sístole, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, y también puede haber contaminación en estas ondas. Por ejemplo, una contaminación por la aorta que tiene una velocidad máxima de 50 centímetros por segundo, similar a la que encontraremos en una regurgitación que es más de 60 centímetros por segundo. Y esta, aunada a todas estas muestras de tamizaje, también aumenta la tasa de detección en un 90-95%, disminuyendo la tasa de falsos positivos en estas pacientes. También se correlaciona con riesgos cardíacos, y como podemos ver en la gráfica, se relaciona con la translucencia nucal y se relaciona con el riesgo de efectos cardíacos si tenemos una regurgitación tricuspidia versus si tenemos un flujo tricuspidio completamente normal. Ahora, sobre los marcadores séricos, la hormona gonadotropina coriónica humana es una glucoproteína con 2 subunidades, en la cual la subunidad alfa es la compartida con la TSH, LH y FSH, y la subunidad beta es la específica de esta hormona, encontrada en el cromosoma 19, y es uno de los marcadores séricos que nos ayuda a detectar alteraciones, como veremos más adelante, por su comportamiento en este tipo de trisomías. La proteína A placentaria asociada al embarazo es otra glicoproteína del grupo de las metaloproteinasas, que si bien se excreta en la placenta, también se excreta en algunos otros órganos, y también se ha visto que tiene relación como predictor no solamente de aneuploidía, sino también de alteraciones a la larga y en qué tanto riesgo de muerte fetal tiene ese bebé. Y la alfa-fetoproteína es otra glicoproteína que se asocia al tramizaje de aneuploidías y bien también al seguimiento de algunas otras enfermedades malignas. Es un producto que se desarrolla y se produce, en el hígado fetal, en el saco vitelino y posteriormente solamente en el hígado. Ahora, en combinación con estos otros factores que ya hemos tomado en cuenta y hemos descrito, la edad materna y estos marcadores séricos junto con la translucencia nucal aumentan de manera importante la tasa de detección en estas pacientes, siendo de aproximadamente el 90%. Algo que hay que tomar en cuenta, y por eso me detuve un poco en explicarles los múltiplos de la mediana, es cómo estos se pueden ajustar según ciertos factores, por ejemplo, la raza, el tabaquismo, la edad gestacional, el peso materno, y si fue o no una concepción lograda por fertilización in vitro. Como podemos ver aquí, en la raza se ve que el PAP-A es un 60% mayor en pacientes afrodescendientes versus en pacientes caucásicas. Es algo que hay que tomar en cuenta en la interpretación y en el cálculo de riesgo de estas pacientes, porque podría ser que infravaloremos el riesgo que tiene esta paciente de una aneuploidía. Por otro lado, tenemos el tabaquismo, la fertilización in vitro, que por otro lado hacen que el múltiplo de la mediana y los valores que obtengamos del PAP-A sean menores, por lo tanto aumentarían erróneamente un riesgo para trisomía 21 en nuestras calculadoras. Entonces, ¿cómo se calculan y en qué momento se deben de realizar estos tamizajes bioquímicos de manera ideal? Se ha visto que por el comportamiento que tienen y cómo va en crecimiento la beta y en decremento según las semanas de gestación, el PAP-A, se ha visto que el momento ideal para la toma de un tamizaje bioquímico es alrededor de las 11 semanas de gestación. Y eso es lo que les mencionaba, cómo se comportan estos marcadores bioquímicos en comparación a un feto euploide, en el que podemos ver cómo los parámetros de beta libre aumentan en una trisomía 21 versus en las otras 2 trisomías más importantes, y cómo vemos que hay una disminución del PAP-A en trisomía 18 de manera más importante, trisomía 13 y trisomía 21 en comparación a un feto completamente euploide. Y lo que se muestra en esa tabla son el aproximado, los múltiples de la mediana que se presentan en estas pacientes. Aunando todo esto, nos da una tasa de falsos positivos del 3%, que es
un desempeño bastante bueno para este test y para esta prueba de tamizaje, teniendo un 94% de tasa de detección si se realiza un test sérico alrededor de las 10-11 semanas de gestación y un ultrasonográfico alrededor de las 12 semanas de gestación. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la precisión pronóstica de los resultados en fetos euploides con un riesgo de alto en cribado en el primer trimestre del embarazo. En este se vio que en 483 embarazos que se estudiaron, hubieron resultados adversos en 11.8% de estos, con un riesgo ajustado justamente a todos estos factores que les acabo de mencionar, y una relación estrecha con el aumento de los múltiplos de la media en estos factores séricos, específicamente para la detección de estas aneuploidías y el aumento o disminución de riesgo de estas. Y como les mencionaba, se ha visto que los niveles de PAPA disminuidos se han asociado en pérdidas del embarazo, muertes fetales, partos pretérminos, hipertensión gestacional y muchos otros factores y desenlaces perinatales adversos. Por lo tanto, confirmamos con este estudio que son parámetros que nos ayudan de manera importante al tamizaje de estas pacientes. Ahora, ¿qué tenemos acerca del DNA fetal en sangre materna? En la placenta hay apoptosis del sincitotofibroblasto, esto genera ADN libre en sangre materna, el cual tiene una longitud aproximada de 100 a 200 pares de base, mucho menor al ADN que se encontraría materno, en el cual se extraen fracciones fetales del 10 al 15% entre las semanas 10 y 20 de gestación, y de ser menor a 1 al 8%, pueden dar un riesgo de un resultado inconcluso en estas pacientes. Por lo tanto, se requeriría una segunda toma o simplemente saltar allá una evaluación confirmatoria mediante una prueba invasiva. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que se considera que este ADN fetal en sangre materna es genéticamente idéntico al ADN fetal real, pero existen algunos parámetros que hacen que esto no sea cierto. Han habido estudios en donde se ha visto que existen mosaicismos placentarios en fetos en los que se encuentran genéticamente completamente normales y pueden ser uno de los factores confusores. Por lo tanto, es muy importante recalcar que esta no es una muestra diagnóstica, es simplemente una muestra de tamizaje. Si bien tiene un gran desempeño en la detección de estas alteraciones, no es el 100%. Y como mencionaba, hay algunos factores que pueden hacer que haya una mala interpretación de esta prueba y que haya un riesgo de no tener un resultado adecuado, por ejemplo, la cantidad de materia que se obtiene cuando es menor al 4%. También la edad materna, la edad gestacional, si están expuestas a algún tipo de fármaco. Y como les mencionaba, se puede repetir la prueba o se puede saltar ya a una prueba invasiva. Entonces, como decíamos, es una prueba de tamizaje, si bien tiene una tasa de detección cerca del 99.2, 99.5% según la bibliografía, tiene una tasa de falsos positivos muy baja y tiene un excelente desempeño para la detección de aneuploidías en cromosomas sexuales. Esta también se ve afectada por el grado de inflamación de la paciente. Se ha visto que tiene un aumento de niveles de ADN en pacientes con lupus, que están expuestas a heparina de bajo peso molecular, a una deficiencia de vitamina B12. Y existen algunos modelos que podemos seguir para el uso de este marcador. El modelo contingente, en el que solamente saltamos a una toma de ADN libre en sangre materna si tenemos un riesgo intermedio o directamente si tenemos un riesgo alto. Y en un modelo reflexivo tenemos que a partir de la toma de una prueba combinada se toma también esta muestra y se realiza en todas las pacientes si estas salen con un riesgo alto o intermedio. Ahora, ¿qué hay acerca de la utilización de este método en pacientes con un embarazo gemelar? Como les decía, hay algunos parámetros que nos pueden hacer que disminuya la tasa de detección de trisomías en estas pacientes debido a que la cantidad de ADN fetal disminuye en estos casos, teniendo un desempeño, por ejemplo, de una trisomía 21 de 98.8%, y como decíamos, la tasa de falsos positivos de pruebas inconclusas en estas pacientes aumentan. Si bien muchas de las guías sugieren que no se realice de manera libre esta prueba en pacientes con embarazos gemelares, el Colegio Americano de Medicina Genética y Genómica sí recomienda realizar en cuanto se tenga esta prueba, o sea, si se tiene la disposición de esta prueba en todos los embarazos, sean embarazos únicos o embarazos gemelares. Y ahora, las implicaciones en la toma de decisiones, hay que tomar en cuenta que hay, como les decía, factores confusores. Uno de esos es el mosaicismo que les comentaba en la placenta,
en el que se encuentra un 2% de discrepancia entre la biopsia de vellosidades o amniocéntesis y lo que se encontró por DNA libre en sangre materna. La malignidad materna, si bien es ínfima la probabilidad de que esto suceda, es menor al 0.1%, puede ser que lo que estemos detectando y estemos analizando de manera genética sea un tumor maligno materno no detectado. También el síndrome del gemelo evanescente, en el cual un gemelo que se ha perdido tiene y libera todavía DNA fetal, y este puede ser el que estemos analizando de manera incorrecta, o alguna aberración cromosómica de la madre que presenta algún mosaicismo que nos haga un factor confusor en la interpretación de estas muestras. Ahora, ¿qué hay sobre el uso de estos en países en vías de desarrollo? Si bien han habido varios estudios en los cuales sugiere que no hay una diferencia significativa en los costos en realizar una detección convencional de tamizaje en primer trimestre versus utilizar un ADN fetal libre en sangre materna, algo que a tomar en cuenta en un país en vías de desarrollo es la menor conciencia sobre la importancia de este tamizaje, la menor infraestructura y la dificultad para la interpretación de estos resultados en estos pacientes. Ahora, a grandes rasgos, ¿cómo funciona el valorar el ADN fetal libre en sangre materna? Se puede hacer por diversas vías. Hacer una secuenciación total del genoma, hacer solamente una secuenciación de un exoma de interés, o como les mencionaba antes, hacer específicamente paneles que busquen específicamente una enfermedad que sea de nuestro interés o múltiples enfermedades que sean de nuestro interés en esa paciente según sus factores de riesgo. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el rendimiento de la detección prenatal no invasiva para trastornos de un solo gen dominante con una incidencia de 1 en 600. En este se vio, según los resultados de 2.208 mujeres, que el tener cualquiera de estos parámetros anómalos tenía una detección de estos defectos de manera óptima. Como podemos ver en la tabla, en primer trimestre se detectaron positivos 7, en negativos en el 87, y el total fue de 94 de estas pacientes. Se indicaron en anomalías de huesos nasales, en anomalías craneofaciales, anomalías linfáticas fetales, en edad paterna, en la que se vio que había una correlación con el riesgo de presentar estas alteraciones, y se vio que esto ayudaba a detectar de manera temprana y de manera más segura estas anomalías con hallazgos ecográficos anómalos o antecedentes familiares. Este otro estudio tuvo como objetivo evaluar el desempeño de detección de una prueba combinada, como ya habíamos visto anteriormente, aunada a un DNA fetal libre en sangre materna, en el cual se vio que la prueba de ADN fetal podía implementarse con éxito de atención de rutina en altas tasas de detección, como podemos ver en las tablas, con bajas tasas de falsos positivos y, consecuentemente, mayor seguridad de implementación de estas herramientas. Ahora, sobre los métodos invasivos, existen dos a grandes rasgos: la biopsia de vellosidades coriales y la amniocentesis, pertinente específicamente a un tamizaje de aneuploidías en primer trimestre del embarazo. El que nos compete es la biopsia de vellosidades coriales, el cual tiene un riesgo de pérdida de menos de 1 en 1000 en manos de un experto. Este se puede hacer por dos vías: por un abordaje abdominal o un abordaje transcervical, en el cual arroja los datos y los resultados de manera relativamente rápida, no más allá de las 2 semanas, y se hace un envío a cultivos, a cariotipo, búsqueda de microarreglos y, como les comentaba, una hibridación in situ mediante fluorescencia de este material genético para desplegarnos una muestra y un resultado diagnóstico en estas pacientes. Previo al procedimiento se realiza una consulta formal con un especialista de medicina materno-fetal, se referencia a la consejería genética, se hace un consentimiento informado, se evalúa la necesidad de administración de inmunoglobulina anti-D en estas pacientes, y se corrobora la vitalidad, de edad gestacional, la longitud craneocaudal, el sitio de inserción del cordón umbilical y la localización placentaria, y se corrobora tener el material disponible. Al momento del procedimiento, contar con personal especializado, adecuada iluminación, preparación abdominal o cervical según la vía de abordaje, y explicar el procedimiento a la paciente. Ahora, sobre las indicaciones de estas pruebas según las diferentes guías, tenemos un tamizaje positivo para aneuploidías, una edad materna avanzada, que estará incluida justamente en este tamizaje positivo, una historia con un embarazo previo con aneuploidías o trastornos genéticos, portadores de enfermedades genéticas, por ejemplo, ligadas al cromosoma X, resultados anómalos en ultrasonido y diagnósticos de enfermedades monogénicas. Dentro de los resultados anómalos en ultrasonido, realmente son específicos en qué parámetros se encuentran alterados en ninguna de estas guías, solamente en la Sociedad Nacional de Consejeros de Genética, en donde lo reportan como un hallazgo de una translucencia nucal mayor o igual a 3 milímetros o por arriba del percentil 95.
Ahora, como les mencionaba, esta es una prueba diagnóstica. Se debe hacer un informe sobre los resultados. A partir de esto, hacer una toma de decisiones acerca de continuar o no este embarazo y dar un seguimiento por genética debido a que hay riesgo de embarazos con alteraciones cromosómicas subsecuentes, de seguir este embarazo, informar sobre los desenlaces perinatales adversos y la valoración de este bebé al nacimiento. Ahora, a manera de conclusión, la consejería preconcepcional sería el ideal en estas pacientes, sobre todo si tenemos estos riesgos importantes que les había mencionado. Se debe dar una consejería preprueba en estas pacientes para tener un equipo con ellas y saber qué nos dice cada resultado y cuáles son los alcances de cada una de estas pruebas en darnos, pues esclarecer un poquito más el riesgo de esta paciente de tener una aneuploidía. El diagnóstico, que sabemos que solamente se hace a través de una prueba invasiva, y la interpretación de estos resultados, como les mencionaba, que tiene que ser específicamente tomando en cuenta todos estos factores confusores que pueden haber a lo largo de un tamizaje de aneuploidías en primer trimestre y a partir de esto realizar una adecuada toma de decisiones y obviamente tomando en cuenta que la toma de decisiones al final del día es específicamente de la madre. Gracias. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia. Los esperamos el próximo seminario. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.